Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, como siempre, listos para llevarles este maravilloso espacio cargado de educación y sobre todo estos valores necesarios para crecer como personas, como profesionales. Importantísimo fijarnos metas, como les he dicho todos los días, para llegar a esos grandes resultados. Así que bienvenidos a Palabra Cierta. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso, Televen, Televen TV, la de nuestro canal y la mía que es Zambrano Miguel. Allí siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones, incluso críticas constructivas, porque con respeto todo, sin respeto nada. Además también te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta manera descargues en nuestra aplicación que es Televen Stream. A ver, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. Esto lo dijo Albert Einstein. Y aunque no es una fórmula matemática, describe una verdad fundamental sobre el motor humano. La voluntad no es una musa que llega por inspiración, es la capacidad de tomar las riendas, es esa capacidad de gobernar los propios actos y de elegir el camino, no el más fácil, sino el que nos acerca a lo que anhelamos. No se trata solo de desear, el deseo es emoción, pero el querer es determinación. La voluntad transforma el anhelo en acción constante. Lo complicado es que la voluntad es un músculo que se entrena con la repetición y el esfuerzo, especialmente cuando la motivación inicial se desvanece. Es esa fuerza que te levanta después de cada caída, que te hace ser tenaz e insistente. Quien tiene la voluntad educada se gobierna a sí mismo y no se queda a merced del capricho o del estímulo inmediato en la vida. Una persona con firme voluntad llega más lejos que una persona simplemente inteligente. La voluntad, en definitiva, es esa joya de la corona de la conducta. Es la diferencia entre soñar despierto y construir la realidad. No hay atajos para el éxito, solo hay pasos firmes y continuos impulsados por el querer. Así que si usted quiere construir o fortalecer una voluntad inquebrantable, el programa de hoy le va a interesar muchísimo porque nos acompaña una invitada súper especial. Ella es psicóloga y divulgadora española especializada en salud mental. Yo en lo particular la respeto, la admiro muchísimo. Además, bueno, siempre ando por allí viendo todos sus posts en Instagram porque es increíble. Felices porque nos visita por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta y también por primera vez en Venezuela. Así que felices de recibir a Isabel Rojas Estapé. Bienvenida, Isabel. ¿Cómo Muchísimas estás? Gracias, Qué Miguel. placer. Muchísimas gracias. Bueno, yo aquí estoy cumpliendo un sueño. Imagínate, entrevistándote a ti. Te veo en Instagram siempre con un contenido increíble. Y hoy vamos a hablar de un tema que en lo particular, Isabel, me encanta, la voluntad. La voluntad es prácticamente como un motor humano que cuando le metemos allí el acelerador logramos grandes cosas. Pues mira, la voluntad es esa capacidad que todos tenemos que desarrollar y que hace que podamos realmente lograr aquello que nos proponemos. Lo has dicho tú, es la joya de la corona de la conducta. Entonces, quien tiene voluntad llega donde quiere. Ahora, Isabel, se nace con voluntad, se entrena la voluntad, quizás la podemos tener, la perdemos y la volvemos a recuperar. Es como un músculo, es maleable. Es un músculo y la voluntad, esto yo siempre lo digo, no es genética. Entonces, cada uno de nosotros puede trabajar su voluntad y la va adquiriendo a lo largo de la vida. Lo que pasa es que normalmente nos gusta mucho el placer, la satisfacción instantánea, la recompensa, entonces nos cuesta mucho trabajar la voluntad. Pero, insisto, no es genética y cada uno de nosotros la puede trabajar todos los días. Ahora, ¿cómo la entrenamos? Aquí en la próxima parte hablamos de eso. Por favor, ya claro que venimos sí. con más de Palabra Cierta hoy con Isabel Rojas Estapé. Ya venimos. Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la voluntad con nuestra gran invitada de hoy. Ella es Isabel Rojas Estapé, directamente desde España. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Miguel. Muchísimas gracias. Mira, feliz de entrevistarte porque sé que va a ser una conversación muy amena, muy dinámica. Hablar de voluntad, te decía que es un motor y casualmente tu padre, Enrique Rojas, que lo tuvimos acá hace ya un rato, decía que la voluntad es un enano en hombros de gigante, ¿no? Y yo he repetido esta frase en algunas conferencias y la gente dice, Miguel, pero ¿cómo es que es un enano en hombros de gigante? ¿Cómo se puede explicar eso, Isabel? Pues mira, yo recuerdo desde muy pequeña que mi padre nos hablaba de la voluntad. Yo, de hecho, recuerdo a mi padre contarnos cuentos por las noches y siempre el bueno ganaba gracias a la voluntad. Y yo, de hecho, era muy gracioso porque cuando yo empecé a ser un poco más mayor y sabía que me quería dedicar a esto y demás, y dije, yo nunca hablaré de la voluntad. Como comprenderás, me he tragado mis palabras cientos de veces, porque efectivamente hablo mucho de la voluntad, porque es
esa cosa, es esa característica que nos cambia a los seres humanos. Es decir, realmente detrás de toda persona de éxito ha habido una persona que se ha superado, que todos los días se ha levantado, que ha trabajado por conseguir aquello que se proponía y, en definitiva, ha trabajado su voluntad. Cuando mi padre dice que la voluntad es un enano a hombros de gigante, significa que, o sea, tú puedes proponerte lo que quieras, que lo puedes conseguir si lo haces con voluntad. ¿Y qué ocurre? Que a día de hoy, lo hablábamos un poquito al principio, a día de hoy todos en esta vida pues queremos la recompensa instantánea, queremos todo con rapidez, queremos bueno, pues, tenerlo todo y ya. Y claro, pues no, vivimos en una sociedad en que, pues, aunque nos brinda todo de forma más o menos fácil y más o menos rápida, pues también nos lo tenemos que trabajar. Entonces ahí es cuando realmente aparece la voluntad. Y yo recuerdo también desde muy pequeña que mi padre decía, mira, Isabel, yo prefiero, entiéndeme, que seas tonta, pero que tengas voluntad, que seas inteligentísima sin voluntad. Porque normalmente la persona inteligente pues sabe que es inteligente, entonces bueno, pues no trabaja tanto la voluntad, no se pone tantas metas o tantos objetivos, y eso a la larga pues hace que no llegue a conseguir muchas veces lo que se propone. Sin embargo, cuando eres conocedor de que hay algunas áreas de tu vida que te cuestan un poco más, cuando eres conocedor de que quizá no eres tan inteligente, pues realmente dices, oye, pues tengo que trabajar la voluntad. Eso entonces, que decía tu papá era como un Ferrari sin motor, más o menos. O sea, más nada o menos. te sirve tener allí el supercoche, wow, si realmente no tiene un buen motor y no engrasas ese motor. Entonces, bueno, pues ahí es donde entra realmente la voluntad. ¿Cuándo nace la voluntad, Isabel? Porque me hablas justamente de disposición, me hablas de una capacidad, me hablas de una herramienta, pero ¿cuándo el ser humano decide tener la fuerza de voluntad? Porque pareciera que hay personas que por más que pasen por situaciones críticas, complejas, vean quizás a un familiar pasando necesidad, todavía la voluntad no se les activa. Mira, realmente la voluntad se educa desde que somos muy pequeños. Yo soy madre de 3 niñas y a mis hijas desde que son pequeñitas, desde pues, los 2 años, dependiendo un poco de las características de cada una, yo intento que ellas trabajen esa voluntad. Y insisto, en pequeñas cosas, pues ordeno lo que he dejado tirado, el juego que empiezo lo termino, es decir, pequeñas acciones, pero las voy implementando en el día a día porque yo creo que eso es lo que les va a dar como cierto fuelle luego para el futuro. Entonces, ¿cuándo se puede trabajar la voluntad? Desde que somos muy pequeños. Te lo decía al principio, uno no nace con voluntad, sino que se va haciendo y la voluntad es algo que uno va adquiriendo. También es verdad que hay gente que me dice, pues Isabel, yo me lo he propuesto y lo he luchado y he tenido la actitud y no lo he conseguido. Hombre, también tenemos que evitar esas rigideces que muchas veces tenemos como muy establecidas en la vida. Es decir, hay gente demasiado perfeccionista, demasiado cuadrada, que o esto es así o no es de ninguna forma. Hombre, la voluntad es, yo voy luchando aquello que me voy proponiendo sabiendo que la propia vida pues va modificándose, va cambiando, entonces me voy amoldando a esas cosas que van pasando en mi vida y en mi día a día. Entonces, insisto, es esa capacidad de realmente hacer lo que tengo que hacer sabiendo pues ajustarme a los distintos cambios de la vida. Aquí pudiésemos hablar entonces, Isabel, de flexibilidad y de resiliencia para tener voluntad, porque yo siempre he escuchado a Ismael Cala, por cierto, diciendo que la rigidez te quiebra, ¿no? O sea, cuando eres una persona muy rígida, si lo llevas a los materiales, si está muy rígido, haces así, es más fácil de quebrar. Claro. Pero si es maleable, oye, por más que tú le hagas fuerza, no se va a quebrar. Pues mira, a día de hoy hay una de las cosas que se le está dando muchísima importancia, que es el coeficiente de adaptabilidad. Antiguamente nosotros trabajamos con muchas universidades, nos pedían siempre test o bueno, información sobre el coeficiente de inteligencia. Ahora nos piden el de adaptabilidad. ¿Y qué es la adaptabilidad? La resiliencia. Es decir, esa capacidad que tenemos los seres humanos para realmente acoplarnos a las situaciones sin quebrarnos. La resiliencia, yo vengo hablando mucho de ello últimamente, es un término acuñado por un judío francés que se llamaba Boris Cyrulnik, que él bueno, lo cogió de la física, que es la capacidad que tienen los metales de doblarse sin romperse. Exacto. Entonces, claro, hay mucha gente que es muy poco resiliente, es decir, que a poco que le cambies una cosa se quiebra, se bloquea, se enfada. Entonces, los controladores, los exigentes, los perfeccionistas, muchas veces caen en esto, es decir, el no adaptarse les produce un quiebro enorme en su vida. Entonces, bueno, pues yo ahí siempre digo que tiene que haber un equilibrio entre una voluntad férrea, pero con resiliencia, es decir, con capacidad, bueno, pues para acoplarme un poco a las cosas que vayan pasando. La resiliencia cada vez nos cuesta más porque cada vez queremos controlar más las cosas, queremos que las cosas se hagan como nosotros habíamos pensado. Todos tenemos en nuestra cabeza ciertos conceptos de cómo deben de ser las cosas. Entonces, en el momento que alguien te las cambia,
es como que dices, no, esto no es lo que yo había pensado. Incluso hasta las redes nos pueden condicionar, Isabel, hablando justamente de la perfección que hay en redes sociales. Yo mostrarme vulnerable, yo de alguna forma demostrar que soy... Eso también me puede a mí frenar en ese proceso de tener voluntad y de ser resiliente. Sí, sin duda. Y de hecho, una de las cosas más negativas que tienen a día de hoy las redes sociales es que lo único que enseñan es perfección. Claro. Entiéndeme, tienes que ser guapo, bueno, inteligente, buen padre, buen esposo, buen deportista, buen profesional. Y nos cuesta mucho aceptar que tenemos limitaciones. De hecho, yo siempre digo que las redes sociales nos invitan sobre todo a ser cada vez más y ser cada vez mejores. Entonces tengo que ser más culto, más bueno, más guapo, más delgado y mejor padre, mejor profesional, mejor amigo, mejor deportista. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un momento dado que no llegamos, que no podemos. ¿Y qué ocurre en ese momento? Que nos quebramos, nos rompemos, porque no tenemos esa capacidad para ser, entre comillas, tan perfectos o tan pluscuamperfectos que nosotros decimos. Y al final ahí empieza a aparecer como un regusto pues, de culpabilidad, de no soy suficiente, de yo no puedo, Entonces, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado, insisto. Por eso es un fino equilibrio entre la voluntad, entre me lo propongo, lo consigo, voy a por ello, y al mismo tiempo me adapto, soy resiliente, evito ese perfeccionismo, porque si no, insisto, nos rompemos y aparecen los ataques de ansiedad, aparecen las depresiones, aparece esa insatisfacción que tenemos. Y nos hace, por supuesto, vivir una vida trágica, llena de todas estas emociones displacenteras. En la próxima parte, Isabel, quiero que hablemos justamente de la recompensa, ¿no? Porque pareciera que las personas requieren esa recompensa inmediata para tener voluntad. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta aquí en Palabra Cierta y hablando de la voluntad, de ese motor humano que nos impulsa a grandes cosas. Converso con Isabel Rojas Estapé, psicóloga española, por primera vez acá en Venezuela. Qué alegría tenerla en esta gira increíble. Y te preguntaba justamente, Isabel, acerca de la recompensa, ¿no? Pareciera que muchas personas, para poder activar la voluntad, esperan, mira, pero luego de que lo hagas, a los 2 días vas a tener resultados. Mira, tranquilo, que si empiezas hoy la dieta, en un mes te garantizo 10 kilos menos. O sea, sin recompensa para muchos no hay voluntad. Bueno, la recompensa es uno de los motores, sobre todo de nuestra motivación, es decir, es lo que nos impulsa muchas veces a realizar aquello que queremos llevar a cabo. Pero ¿qué pasa? Que vivimos en el mundo de la recompensa instantánea. Yo hablo mucho de una hormona que se llama la dopamina, de la cual mi hermana Marian también ha hablado mucho de ella, y la dopamina es una hormona que todos necesitamos, igual que el cortisol, igual que la serotonina, bueno, igual que todas las hormonas que tenemos. Y el tema es que la dopamina está diseñada para los momentos de escasez. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy pues, nos cuesta mucho, es decir, nos cuesta mucho realmente poder hacer una cosa sin tener ese pico de dopamina, es decir, sin esa recompensa. Necesitamos tenerlo como muy claro y tener una gran motivación para realmente poder realizar algo que queremos. ¿Qué ocurre? Que la dopamina se activa en los momentos de motivación, en los momentos de regulación de las emociones y en el momento en el que yo tengo, pues eso, una recompensa. Entonces, hombre, cuando no hay esa recompensa, no hay esa motivación, es muy difícil que yo me pueda poner realmente a hacer una cosa. Yo normalmente animo a que esa recompensa sea sobre todo más interior, más personal, más, o sea, si yo pienso en que solo voy a hacer una cosa por dinero, pues hay un momento dado que eso se me queda flojo, se me queda insípido. Sin embargo, si yo pienso en realizar algo por el bien que yo puedo generar, por lo que me va a suponer interiormente, pues eso a la larga nos viene muy bien porque nos da un estímulo pues muchísimo mayor. Entonces, es muy difícil, insisto, hacer a día de hoy, sobre todo en esta sociedad en que tenemos la recompensa a la mano de cualquier persona, en cualquier circunstancia, es muy difícil poder realmente hacer algo sin esa recompensa. Pero yo insisto que esa recompensa sea sobre todo muy interior, como más emocional. Lo hago porque quiero, lo hago porque voy a hacer un bien, lo hago porque voy a ayudar a otras personas, más allá de lo hago por quedar bien, lo hago por el dinero que tenga o lo hago porque, pues sí, voy a estar más delgado. Hombre,
pues también es parte de la recompensa, pero insisto en que eso normalmente hay un momento dado que se nos queda corto. Eso va muy a la mano con los principios de la motivación, ¿no? Uno, libertad de elegir lo que quiero hacer. Dos, por supuesto, sentirme competente para. Y aquí quiero, ya que tocaste el tema de la motivación, Isabel, desde tu punto de vista psicológico, ¿qué es más importante, la motivación o la disciplina? De alguna manera, una prela a la otra, porque hay un debate sempiterno en las redes sociales y en la psicología. No, la motivación es muy efímera, la disciplina está por encima de la motivación. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, uno empieza con la motivación y termina con la disciplina. Me encanta. Entonces, la realidad es que sin motivación tú no puedes empezar algo. Sobre todo esa motivación muchas veces viene por una idea, por algo interior, algo emocional. Sin embargo, se mantiene y se consigue por esa disciplina, por esa voluntad. Quien empieza algo solo por disciplina, es muy difícil que pueda llegar a terminarlo. Al igual que no podemos vivir solamente de la motivación, porque la motivación tiene un pico álgido, pero luego se va desinflando y va bajando. Entonces, insisto en que tiene que haber ese equilibrio entre pues, una motivación, unas ganas, un deseo, pero también con una voluntad, con una disciplina, con un hacerlo. Insisto, sin caer en ese perfeccionismo y en esas rigideces, porque vivimos en un mundo hiperalerta, es decir, vivimos en un mundo en el que todo lo vivimos siempre un poco desde la ansiedad, y muchas veces la disciplina se vive desde esa ansiedad. Es que si no hago deporte todos los días, yo ya no soy feliz. Hombre, no, hay que, insisto, adaptarse, hay que ser un pelín más resiliente. Si un día no puedo hacer deporte o no puedo hacer ejercicio, hombre, pues no pasa nada, lo hago el día siguiente. Claro. Pero no porque no puedo un día, entonces ya dejo de hacerlo y ya no lo hago nunca más. Eso también sería un error. Entonces insisto en que todos los días es un recomenzar. Que sé que es muy fácil decirlo, pero ahí está realmente el éxito y el poder lograr los objetivos que uno se pone. Yo me imagino, Isabel, que conoces el término Ikigai, ¿no? La razón de ser. Cuando la gente vive en Ikigai, la voluntad es mucho más sencilla de despertarla y sobre todo de mantenerla. Bueno, el Ikigai fue un concepto que se estableció en Japón hace muchísimos años y que a día de hoy nosotros, mi padre, mi hermana Mariana y yo utilizamos mucho en consulta, que es el sentido de la vida. Es decir, claro, ¿qué sentido le doy yo a las cosas que hago? Hay mucha gente que va por la vida sin un sentido, y esto nosotros lo decimos: cuando tu vida no tiene sentido, la llenas de sensaciones. Y por eso a día de hoy vivimos constantemente en una bulimia, en una rueda de sensaciones. ¿Qué sensaciones? Pues que cada vez quiero sentir más. Ahora yo ya voy a un restaurante y ya no me vale que el restaurante tenga una comida rica, tiene que ser un restaurante bonito, bien decorado, con música ambiente, que huela bien, y sí, eso, que la comida sea rica. Es decir, necesitamos muchísimos inputs para realmente llegar a sentir, y claro, estamos nublando muchas veces nuestros sentidos. Entonces yo siempre digo, volver a tener un sentido de vida, es decir, ¿por qué me levanto yo cada mañana? Y entonces yo tengo muchos pacientes que me dicen: Isabel, ¿pero qué pregunta más difícil? Bueno, es que si yo le meto sentido a mi vida, todo adquiere un cáliz distinto, es decir, yo ya veo la vida pues en colores en vez de en blanco y negro. Claro. Entonces, pues el sentido puede ser hacer el bien a la gente, el sentido puede ser el ayudar a mis hijos a que cada vez sean mejores personas, el sentido puede ser el, oye, pues ayudar a personas a mi alrededor que lo necesiten. Bueno, ahí tú, Miguel, como periodista, pues el decir, oye, informar, el que la gente, bueno, pues se sienta acompañado. Entonces, insisto en que ese sentido tiene que ser interior. Tiene que ser espiritual, tiene que ser emocional, porque si no, si el sentido muchas veces es externo, se hunde, o sea, hay un momento no es sostenible en el tiempo, ¿no? Efectivamente. Isabel, ya para prácticamente despedirnos, sí me gustaría que te despidieras con un mensaje para todas esas personas que nos están viendo esta mañana y quizás se levantaron sin voluntad, y no solamente hoy, llevan ya rato sin voluntad, quizás al borde de la depresión, de esa tristeza crónica. Pues mirar, a todos estos que nos estáis viendo, que efectivamente os habéis despertado esta mañana cansados, hartos de la vida y sin voluntad, yo os animaría a que educaseis un poco vuestra mirada. Es decir, que penséis, ¿qué cosa me puede pasar hoy buena? Es decir, ¿qué cosa está pasando buena a mi alrededor? Porque si vemos esas pequeñas cosas buenas de nuestro día a día, que siempre existen, entonces realmente podemos tener esa motivación o esa chispirritilla, esa chispa de, bueno, pues de alegría, de emoción, para poder realmente activar vuestra voluntad, sabiendo que cada día es nuevo y sabiendo que nunca es tarde para trabajar la voluntad. Oye, qué bonito mensaje, Isabel, de verdad que agradecido por tenerte acá el día de hoy, para mí un inmenso placer poder entrevistarte.
Quiero que te despidas, obviamente, con tus redes sociales, donde la gente puede ubicarte y no solamente eso, sino también leer tus libros, porque eres autora también, qué bueno. También. Pues os dejo mi red social, Isabel Rojas Estapé, en la que hablo de psicología, de emociones, hablo de educación, hablo de pareja. Bueno, tengo todo un mix de información que os puede ayudar mucho, bueno, pues en distintas etapas y épocas de vuestra vida a gestionar cualquiera de esas cosas. Bueno, muchísimas gracias y bendiciones en Gracias tu carrera, a ti, ¿vale? Miguel. Muchísimas Nosotros gracias. felices de este gran programa hoy con Isabel Rojas Estapé. Nos despedimos como siempre llenos de muchísima alegría. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.